Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. No, ñerito, lo veo re paila. Ratas y trampas. Royeron la tapa del tarro hermético guardado en el mueble aparador del patio. Acabaron con la mitad de su contenido. Ese fue el primer episodio de su existencia. Incluso se dudaba que se tratara de roedores. Pensamos en un gato porque el saqueo fue impecable, silencioso y sin esparcir ninguna croqueta en el piso. Por lo general las ratas dejan un rastro de heces, lo que sí sucedió a la noche siguiente. Esta vez el sitio fue la estufa, sobre la parrilla superior y los espacios de las hornillas. Un reguero de cápsulas infestas, oscuras, húmedas y brillantes, compactas como maíz tostado. Pero incluso así nadie las había visto ni oído. La tercera noche sería la afortunada. 2 conejos pardos, afelpados y de rabos gruesos y largos, saltando rumbo a la cocina. Provenían del patio. Debido al basurero de Janet era cuestión de tiempo para que llegaran hasta acá arriba. A la mañana siguiente, esa fue la charla del café. Digo, confirmar lo que ya creíamos. Hay visitantes, ratas visitadoras, y vienen del patio. El preámbulo a una liturgia de trampas y cacerías rodaría con este comentario. El raticida lo trajo el domiciliario, lo consiguió en la bomba del Amparo, en uno de esos locales de productos para granjas agropecuarias. En el sobre prometía la sentencia de matar en el acto, con un alto porcentaje de mortalidad con la primera ingestión. Casi de súbito, ataque fulminante. Lo pusimos por la noche con las horas de la cena. Cóctel de arroz, espagueti, guiso de carne y con partículas trituradas azules iguales a zafiros lunares. Lo servimos en 2 trozos de cartón, uno encima de la parrilla superior de la estufa, el otro en el mueble aparador. Ambos amanecieron limpios, habían arrasado con el cóctel. Sin embargo, ni rastro de las ratas. Me refiero a ningún cadáver. Con esto surgieron 2 hipótesis. La primera, en la que creía fielmente, era que murieron en algún patio vecino. Tarde o temprano el olor avisaría. La segunda, mi mamá fue la de este pronóstico, que las ratas transportan los cuerpos tiesos de sus camaradas, recogen sus cadáveres y los acomodan en un punto cercano de su madriguera, parecido a lo que hacía Pepe el Tira con los cuerpos de las alcantarillas. De una forma u otra habíamos fallado. Se lo hicimos saber a Jason, el domiciliario. Profe, ¿la ha visto? Lo que debería mirar es el voltaje de esa rata, profe. Se acomodó el casco, señaló los apartamentos vecinos, sobre todo la casa debajo de mi apartamento, y agregó: Habría que mirar con qué está lidiando en serio. Profe, el voltaje, su ranking y su nivel clasificatorio, como los boxeadores profesionales. Podrían estar en un nivel 2, intermedio. Por su tamaño alcanzarían a ser jóvenes. Llamaba la atención la confianza con que merodeaban el pasillo, la simpleza de arrastrar con el cóctel raticídico, rasgos atribuidos a la inexperiencia. Después estaban las ratas más obstinadas e inteligentes, nivel 5, a lo mejor 6, capaces de atravesar conductos estrechos, sinuosos, laberínticos y asomar su hocico por el desagüe del retrete. Seres abominables, espurios, resbaladizos, putrefactos, clavando sus garras y colmillos en la carne blanda de tus pies. Es vidrio, ¿te fijaste? El noticiero informaba del suceso. Mi mamá hablaba sobre el camión volcado del kilómetro 91 de la transversal del Caribe. Se refería al reguero de vidrio esparcido en la carretera asfaltada que de Barranquilla conduce a Santa Marta. Debía haber una temperatura cercana a los 40 grados centígrados. Las personas saqueaban las cervezas que sobrevivieron al impacto del camión volcado. La mayoría usaba tapabocas y podrían caminar sobre el vidrio quebrado como bailarinas de ballet. Es el solazo y el apuro que llevan lo que les permite llevarse lo que les alcance. Analizó la escena con atención. El vidrio oscuro de las botellas de cerveza rotas, esparcidas en la carretera intermunicipal. Si se trituran bien pequeñitas en la comida, les revienta las tripas y se desangran. Es más efectivo que el mismo veneno ese. Ahí es que triturar vidrio y combinarlo con la comida.
sentenció, y me quedó viendo con el semblante preñado de certeza y de serenidad, de la misma forma como emitía la orden de cambiar los muebles de puesto. Era mediodía y almorzábamos en la sala. Se comía deprisa. El noticiero calificaba la expansión de la pandemia, el porcentaje de camillas ocupadas en la unidad de cuidados intensivos, los escasos respiradores artificiales. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona. Nada había evitado el contagio masivo. El país naufragaba al garete hacia una turbulencia de muertos escandalosa, aunque como siempre unos estaban peor que otros. Lo que sí llamó la atención fue la idea urdida del vidrio triturado. Ahí mismo apartamos una fracción mínima del almuerzo, el guiso de la carne, arroz blanco, frijoles rojos y tiras de carne. Se reunió y se mezcló apurando un revoltijo. Entrada la tarde, tomé una botella de Coca-Cola. La envolví con un gin mullido, raído y sucio. Primero usé el martillo, más adelante un ladrillo hasta comprobar que se había reducido en vidrios muy finos. Servimos las porciones en platos desechables. La porción destinada al patio era mayor. Los vidrios resaltaban, brillaban como joyas diminutas entre los restos de la comida. Las ratas no se las comerán, dije. Mi mamá examinó el plato, revolvió su contenido con el tenedor. Cerré la puerta del patio, apagué el bombillo. La sensación premonitoria de ir al patio, activar el interruptor y verlas huir nos atemorizaba. Sin excepción reinaba el terror. Estábamos atemorizados. Buenas noticias, mijo. Comentó mi mamá, mientras me despertaba. Había puesto la cafetera. Las ratas se comieron lo que dejamos en el patio. Cayó y miró el fondo de su taza. ¿Me das un poco del tuyo? Se refería al café. Lo de la estufa ni lo tocaron. Sobre el mesón de la cocina se hallaba el plato desechable, intacto. ¿Cuerpos? No he revisado, hijo. La cafetera burbujeó con el agua hirviendo. Me serví y compartí el resto con mi mamá. Ambos fuimos al patio. El día se mostraba fresco, pero con viento de lluvia. El barrio se desentumecía. En el mueble aparador, el otro plato, destacaba la dentellada de las ratas. Había vidrios y heces esparcidos por el suelo. Barrimos, trapeamos y limpiamos con cloro y desinfectante. Imposible, comenté. Mamá se echó de hombros. Tal vez si murieron en el patio del vecino. Es probable, pensé, pero no lo dije. Revisamos cada rincón y ángulo posible. El tragaluz de la vecina se desplegó en ese instante. Asomó su catadura resacosa. Buenos días. También tienen problemas con las ratas. Llevamos días intentando cazarlas. Por las noches se escuchan. Sí, todas las noches es igual. El café se había entibiado. Volvió a recogerse, cerrando la ventana. Es una infeliz. Y reímos con bastante desilusión. Mire, vecino, este que ve aquí es un garfio metálico. Ese es el que se adhiere a la mandíbula. Pero no es que tenga filo, no, eso no es filosa. O sea, no le entran las fauces, no. La importancia de este es que se cierra de una en la entrada, como un resorte. ¡Zas! Y así impide que la rata se fugue. La carnada usted debe ponerla ahí en la puntica del garfio. Puede poner un trozo de pollo, de carne de cerdo o queso. Queso costeño, no queso mozzarella. Es por lo salado y blandito, usted sabe. Usted debe vivir en un lugar pequeño, sí, yo me imagino. Las ratas son de una complejidad fisiológica estándar. De lo contrario, ya se hubiese mudado de allí usted. Como le venía contando, use guantes de goma. Quirúrgicos también sirven para colocar la carnada. Cualquier olor a persona, a ser humano, las aleja, las espanta. Y así la trampa no funcionaría. Y después usted me va a venir acá que yo le devuelva la plata y pues no. Entonces, ¿qué vecino? ¿Va a llevar 3, 6 o 10? Bueno, una para empezar es eficaz.
Pero eso sí, eso es mejor cazarlas en grupo, varias a la vez. Es que esas ratas son tan inteligentes como usted o como yo. Ah, bueno, entonces lleva una. Está bien. Recuerde, no se le olvide el resorte y el garfio. A la entrada del patio se ubicó la trampa. Es una caja rectangular, hecha con malla de acero en forma de octágonos, pintada de verde albahaca con materiales aislantes. Es una jaula, y dentro va el cebo, un pedazo de pollo apanado del almuerzo. Se colgó del anzuelo con indicios premonitorios. A medida que se instala el cebo, se acciona el mecanismo de la única apertura. Hay que tensar el resorte incrustando el pollo en el anzuelo. La trampa queda abierta como una bestia al acecho, muda y paciente. ¡Zas! ¡Zas! La trampa se accionó, rápida, furiosa, instantánea, igual a un latigazo intrépido. El sonido de los resortes al contraerse irrumpió en el apartamento con sigilo, un rumor casi imperceptible al oído humano y que se adjudicó en el corazón de la noche. Habíamos esperado con absoluta devoción. Seguimos esperando. Nadie se levantó de la cama, tal vez atenidos con aguante a la sorpresa de su captura. Sin embargo, la trampa se agitó con rabiosos rebotes contra el piso. Golpeaban las paredes metálicas y su furia y su desventura fue transformándose en un chirrido afligido. Cayó. Salimos al patio y encendimos la luz. La trampa, antes ubicada a la entrada, yacía volcada más adelante, cerca de la pared del fondo. Todavía no se distinguía su silueta. Cayó la maldita. Mamá se quedó a la entrada. Usaba de soporte el bate de madera que hacía las veces de tranca. Me fui acercando, siempre midiendo la distancia. Tomé una de las escobas y la empujé con temeridad hacia la parte del patio más iluminada. Es notable mirar semejante criatura tan de cerca, e igual para ella, porque la trampa rebotó y se sacudió ahuyentada por un chirrido voraz. Por suerte la puerta no se dio a la embestida. Deseé asirla por el asa superior, pero como estaba al revés no quería correr riesgos, ni que me mordiera, así que retrocedí. Arrebaté el bate a mi mamá, ayudado con la escoba, sostuve la trampa presionando los lados. El lado de la entrada con la base de las cerdas de la escoba, el lado contrario con el bate de béisbol. Hubo un momento de breve silencio, abundan entre los dos, entre mamá y yo. El vendedor no te lo explicó. Negué con la cabeza. Mientras la rata se estremecía, nerviosa y furiosa, estremecía la trampa, el bate, la escoba y mis brazos, y mi cuerpo entero trepidaba con el pavor que el uno incitaba en el otro. A la larga le halla la vuelta al asunto. Se vuelve práctico después de la primera. En ese ir y despertar se descansó bastante poco. La trampa se accionaba cada tanto. Es un depredador excepcional. Ahora en la batea está la última. Cayó cuando esclarecía. Más bien es una cría. Sí, una cría. Ordinaria cría extraviada de su madriguera. Nivel 1 quizás. Se escurre por la trampa y se sacude contra las paredes metálicas y la malla ni se inmuta. La carnada todavía pende del anzuelo, el mismo pedazo de pollo apanado. Se fue entumeciendo, seco e insípido ante los continuos baños. El ratón osa el cebo. Los gallos cacareaban enloquecidos en el huerto del vecino. Las gallinas escarbaban la tierra. Me corro a un lado y dejo pasar a mamá. Vierte el agua directamente en la esquina donde yace el ratón. Lo derrama sobre su cabeza y su cuerpo se tuerce. Convulsiona en un chirrido del que se desprende su piel, sus heces y su orina. El vapor asciende en forma de espiral. Trae un aroma a carne ahumada. Pienso en la cena de la noche anterior, también en el desayuno. Es el ratón que se desuella a merced de una profusión de agua hirviendo vertida hasta reducirlo a una bola pelada llena de ampollas, en una salvaje convulsión reducida a un bocado. Me enguanto los de goma amarilla y acciono el mecanismo, abriendo la trampa. La agito hasta que el ratón cae en la batea. Hace un sonido como de trapo abombado y mojado. He visto su rabo, corto y angosto. Lo ha recogido entre sus patas traseras. Lo upé por ahí y lo lancé en una parábola hacia el huerto del vecino. Todavía había que desprender el resto de carnosidad, pelos y suciedad adherida a la malla. Levantar el anzuelo y cambiar la carnada. Una lista de quehaceres.
todos pospuestos por el sabor tostado del café y la algarabía de las gallinas, picoteando la carne tierna de una más de las visitadoras. Nos pillamos el próximo miércoles. Este relato fue escrito y narrado por el escritor y profesor cartagenero Hernán Grey Zapateiro. La imagen de la portada es un diseño de los artistas de Tartán Rojo. Búsquenlos en Instagram como @tartán_rojo y pillen todas las cosas bacanas que hacen. Agradecemos por sus voces a Carolina Toro, Petra Cavadia y Rodrigo Villa. Relatos Ñeros es un podcast de la Chucua Records. La producción está a cargo de JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y quien les habla, Daniela Muñoz. Y es posible gracias a los oyentes que colaboran con sus historias, sus voces y su arte gráfico. Si les gusta este proyecto, pueden hacer parte de nuestra comunidad ñerística donando en Nequi, Daviplata, Patreon o comprando cosas lindas en la merca de la Chucua. Y serán para siempre nuestros ñeros y ñeras del alma.